Muchas de las personas negacionistas del derecho a la vivienda suelen evidenciar un profundo desconocimiento acerca de cómo funcionan los derechos. Y no lo digo solo desde un punto de vista jurídico, sino en general desde un punto de vista político. Es por eso que quise hacer este video, para explicar un poco sobre lo que es el derecho a la vivienda y cómo funciona el derecho a la vivienda. En parte porque hay una coyuntura en México en torno a la famosa marcha antigentrificación. De hecho, este es como el tercer video derivado de toda esa polémica que hago para este canal. Pero en general es una discusión que es constante en varios países de América Latina, como en España, en Argentina, en Colombia. Y normalmente las personas negacionistas de la gentrificación, las personas antivivienda, propietaristas, fundamentalistas, como queramos llamarles, suelen utilizar varios argumentos que son no solo falaces, sino que son totalmente contradictorios entre sí. De hecho, muchas veces los argumentos que utilizan para decir que la vivienda no es un derecho podrían también utilizarse para negar el derecho a la propiedad. Entonces, en el marco de toda esta turbulenta discusión, quisiera que este video pueda aportar algunas ideas para comprender qué es el derecho a la vivienda y cómo funcionan los derechos. Y sobre todo, cómo no funcionan los derechos y qué no es el derecho a la vivienda. Entonces vamos a partir de una pregunta clave. ¿A qué llamamos un derecho? Como suele ocurrir, las palabras tienen acepciones, es decir, dependiendo del contexto y del enfoque de una conversación, las palabras pueden tener un significado u otro. Y en el caso de la palabra derecho, este puede tener muchas connotaciones. Pero yo me quiero centrar específicamente en dos. Cuando hablamos de un derecho, podemos hablar de un derecho desde una perspectiva política o desde una perspectiva jurídica. Por ejemplo, a veces hablamos del derecho a la vivienda desde un punto de vista jurídico, es decir, refiriéndonos a la disposición del artículo 4 constitucional de México, que reconoce un derecho a la vivienda, o bien a distintos artículos de distintos tratados internacionales que reconocen ese derecho, como por ejemplo el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. No se preocupen, este video no va a ser abogadil, no va a ser juridiquete, no me voy a centrar en artículos, jurisprudencia y otro tipo de cosas, sino a establecer un marco general sobre qué entender como un derecho. Pero bueno, también utilizamos la palabra derecho desde una perspectiva política. Es decir, hay veces que se dice que algo es un derecho para decir que es una meta o que es un horizonte político hacia el cual tenemos que caminar. Y esto no quiere decir necesariamente que ese derecho en un sentido político lo vayamos a reconocer en tratados internacionales o en una constitución o en una ley. Voy a poner un ejemplo. En el marco del movimiento LGBT se ha hablado del derecho a amar. O por ejemplo, en el marco de las luchas feministas se ha hablado del derecho a vivir sin miedo. Por supuesto que cuando hablamos del derecho a amar, el derecho a vivir sin miedo, el derecho a vivir en paz, el derecho a vivir en libertad, el derecho a ser una misma, estamos hablando de horizontes políticos que van a requerir distintas medidas y distintas decisiones políticas que nos permitan alcanzar esas metas, que nos permitan caminar hacia esos puntos, pero no deja de ser un planteamiento político. Entonces sí es importante distinguir cuando hablamos de un derecho en sentido político y cuando hablamos de un derecho en sentido jurídico. Y en el caso de la vivienda, a mí me parece que históricamente ha sido ambos. Ahora, ¿qué implica que un derecho sea un derecho? Cuando hablamos de cualquier tipo de derecho, implica que hay una persona que tiene una prerrogativa, es decir, la capacidad de exigir algo a alguien o a algo. Y por el otro lado, hay alguna persona, institución o similar que está obligado a otorgar ese algo a la persona. Es decir, es una relación espejeada. Una persona tiene la posibilidad de exigir legítimamente algo y la otra persona tiene la obligación de cumplir con esa exigencia. Frente a todo derecho hay una obligación de alguna persona, digámoslo así. Y esto funciona en términos generales para cualquier tipo de derecho, porque ahorita no nos hemos metido todavía a los derechos fundamentales o derechos humanos o derechos constitucionales o como gustes llamarle. Estamos hablando de cualquier tipo de derecho, incluyendo, por ejemplo, los que tú adquieres al momento de contratar un servicio de internet o cuando te firman un pagaré o cualquier otro tipo de derecho. Ahora hablemos de específicamente los derechos humanos o derechos constitucionales o derechos fundamentales. Hay toda una discusión teórica de por qué estos tres conceptos no son lo mismo, pero no nos interesa en este momento porque en términos prácticos es lo mismo, a mi parecer, y porque al menos para los fines de este video no es muy relevante entrar en materia. Entonces voy a usar los tres como sinónimos porque además, insisto, en términos muy prácticos y para lo que nos interesa,
da igual, güey. Cuando hablamos de cualquier derecho fundamental, estamos hablando de derechos que cualquier persona tiene por el simple hecho de ser una persona, que es distinto a los otros derechos que puede existir en el mundo legal, porque son derechos que únicamente tienes si has hecho una cosa previa. Me explico. Por ejemplo, vas a tener derechos frente a una compañía que te da servicio de internet apenas tú contrates y pagues el servicio de internet. Es decir, no cualquier persona tiene esos derechos, sino que tienes que adquirirlos. Tienes que primero realizar alguna acción o estar en alguna situación particular para poder tener esos derechos. Los derechos fundamentales son de todo mundo, como su nombre lo dice, esto creo que no es nuevo, y probablemente hasta acá te estás desesperando porque estoy diciendo cosas que para ti pueden ser obvias. Pero me parece que son importantes de recordar y de subrayar para todo lo que viene en este video. ¿Qué hace que un derecho humano sea un derecho humano, o fundamental, o constitucional, lo que quieran? Esta es una pregunta que también ha levantado mucho debate a lo largo de la historia, en la academia, en la filosofía jurídica, y que por supuesto tampoco nos vamos a adentrar, pero en términos generales son derechos que se reconocen, que son inalienables a una persona y que normalmente están ligados a necesidades. Es decir, son derechos que no puede no reconocérsele a una persona porque sería negarle su calidad de persona, ya sea porque están ligados al concepto de la dignidad humana, que es una especie de versión laica del alma, por así decirlo, ya sea porque hablamos de necesidades ligadas a la supervivencia fisiológica de la persona, entre otros. Pero podemos decir que en términos generales, en la academia, en la filosofía, en el derecho constitucional, hay un fuerte consenso de que los derechos fundamentales están basados en necesidades humanas que son intrínsecas al ser humano. Insisto, probablemente esto no es nuevo para ti, pero es importante recalcarlo. Incluso las posturas más liberales, como por ejemplo las de Michael Ignatieff, que niega absolutamente el tema de la dignidad humana como ente fundante de los derechos constitucionales, plantea que el fundamento de los derechos humanos es el consenso internacional. Es decir, desde una perspectiva realista y pragmática, plantea que simplemente los derechos humanos son aquellos que hemos reconocido como tal porque sí, porque hubo un consenso o aparente consenso entre distintos países o entre las fuerzas políticas de un país para decir que algo es un derecho. Pero incluso desde esa perspectiva realista y bastante pragmática, para que pueda haber un consenso, tendría que haber en una sociedad una idea generalizada de que algo merece ser reconocido como un derecho. Y normalmente eso se da cuando algo es identificado como una necesidad que todo ser humano tendría que cubrir. Es decir, no cualquier cosa logra ser reconocida socialmente como un derecho fundamental y por lo tanto tampoco cualquier cosa es formulada como un derecho fundamental en sentido político y mucho menos llega a reconocerse como un derecho fundamental en un sentido jurídico. Dicho en pocas palabras, podemos dar un paseo larguísimo por todo el parque de diversiones de la filosofía jurídica constitucional entre distintos autores y autoras, pasando por la montaña rusa de discusiones en torno a Kant, pero la realidad es que de alguna u otra forma las necesidades y el reconocimiento de una persona como persona son la base de ese reconocimiento de que algo es un derecho humano. Pero acá la cosa empieza a ser más compleja porque los derechos tienden a entrar en choque. Mucha gente asegura que tus derechos terminan donde empiezan los derechos de la otra persona, pero el problema es que las fronteras entre un derecho y otro no son nada claras, porque dependen del contexto y del caso particular, y esto tiene que ver con la naturaleza de los derechos. Los derechos normalmente están formulados a manera de principios. Esto quiere decir que no son reglas, son obligatorios, pero no son reglas, porque la estructura de las reglas es del todo o nada, o se cumplen o no se cumplen. Por ejemplo, una regla puede ser prohibido pisar el césped. Si quieres saber si la regla se está cumpliendo o no, basta con que te asomes en la ventana y veas si hay alguna persona parada en el césped. Aunque solo tenga un pie sobre el césped, aunque solo ponga la puntita de su pie en el césped, la regla no se estaría cumpliendo y por lo tanto se tendría que aplicar una sanción. Pero en el caso de los derechos es algo más difuso porque son objetivos generales que sí se tienen que alcanzar, que son obligatorios, pero que las formas en las cuales se van a cumplir o incumplir va a cambiar dependiendo del contexto, porque las reglas parecieran estar enfocadas en las conductas y los principios en las metas. Tanto las reglas como los principios son normas jurídicas y por lo tanto son obligatorias, pero entre muchas otras diferencias, pareciera que las reglas están más enfocadas a conductas específicas
y los principios a metas generales. Voy a poner un ejemplo, el derecho a la salud. El objetivo del derecho a la salud es que todas las personas podamos tener condiciones óptimas de nuestra salud a nivel física, mental, etcétera, que podamos tener una vida plena sin estarnos preocupando por el tema de la salud y, por supuesto, sin que alguna situación de la salud afecte nuestra vida. Pero entonces, ¿qué es lo que podríamos exigir o no con el derecho a la salud? Porque a diferencia de las reglas, no hay como una conducta específica y una sanción específica, sino que hay este objetivo general que es el reconocimiento de la salud como un derecho humano, y por lo tanto van a haber muchas acciones destinadas a alcanzarlo. Pero estas acciones también van a estar determinadas por el contexto económico, institucional, social, entre otros. Por ejemplo, una necesidad humana sería vivir con salud plena. El problema es, ¿podemos exigirle al Estado, a la sociedad, a un particular o a alguien que nunca nos vamos a enfermar? Por supuesto que no. ¿Tú puedes exigirle al sistema de salud de tu país que si te enfermas de algo vas a sobrevivir? Y la respuesta es que no, porque no es algo exigible desde un punto de vista humano, institucional, económico. O sea, nadie puede garantizar a alguien que se va a curar o que no se va a enfermar nunca. ¿Qué es lo que sí es exigible humanamente, institucionalmente, financieramente, políticamente, etcétera? Que te van a dar todas las condiciones para que recibas un tratamiento y una atención a tu salud de manera óptima, de calidad, sin discriminación, con transparencia, etcétera, etcétera, etcétera. En pocas palabras, que van a poner a tu disposición todos los recursos para atender tu enfermedad. Entonces, imagínense que algún rancio, algún viejo vinagre, algún abogado ñeñeñe salga a decirte que la salud no es un derecho porque nadie te puede garantizar que no te vas a enfermar o que si te enfermas te vas a recuperar. Sería un absurdo, porque si bien eso es una meta humana, sería una necesidad y un anhelo humano, no es exigible desde un punto de vista humano, institucional, económico, político, etcétera. Y por supuesto, garantizarte ese derecho a la salud tiene un costo. Todos los derechos fundamentales cuestan dinero. Acá nada es un pequeño paréntesis. Sí, todos los derechos cuestan, pero no quiere decir que todas las medidas para garantizar un derecho van a costar una gran suma de dinero. Ahorita volvemos a eso. Pero el punto es que por supuesto que todos los derechos cuestan, sobre todo porque en la mayoría de las ocasiones garantizar esos derechos implica que van a haber personas poniendo de su trabajo. En el caso del derecho a la salud, podemos imaginarnos doctoras, enfermeros, personal de limpieza, entre otros. Y por supuesto que los derechos fundamentales no implican que una persona trabaje sin que reciba fruto de su trabajo, ni que fuera capitalismo. Pero cuando reconocemos que algo es un derecho humano, reconocemos que es una meta común para toda la sociedad. Es decir, que como sociedad consideramos que nadie debe preocuparse por su salud, que debemos unir fuerzas para tener los medios necesarios para que haya un sistema de salud pública y gratuita y de calidad, y que tenemos que unir fuerzas para poder alcanzar, por ejemplo, un sistema de salud público, gratuito y de calidad para que ninguna persona tenga que preocuparse por cómo le va a hacer para atender su salud. Porque al ser una necesidad irrenunciable, reconocemos que es una necesidad de toda la sociedad. Todo eso que te han dicho toda la vida de que el ser humano es un ser que vive en sociedad y que depende de los demás y que tiene que aprender a convivir con los suyos, etcétera, etcétera. Bueno, pues los derechos humanos o fundamentales o constitucionales o como quieras llamarle, son parte de esa lógica, de que más allá de nuestras individualidades somos seres colectivos, que vivimos en una sociedad, que vivimos en esta colmena humana en la cual tenemos que colaborar mutuamente para poder sobrevivir. Y bajo esta lógica reconocemos metas en común como por ejemplo la salud pública. Y lo mismo ocurre con muchos otros derechos. Y ahora sí, pasemos al derecho a la vivienda. Pero primero pasemos a un promo loco. Si te está gustando este video, es probable que te guste mi nuevo libro Anarquismo Jurídico, que es un libro de crítica al derecho, pero pensado para personas que no son abogadas. Tiene un lenguaje accesible para todo el mundo. Lo puedes encontrar en formato digital, impreso y audiolibro en varias librerías del país. ¿Cuáles son los argumentos de las personas que niegan el derecho a la vivienda? De entrada, acá hay un fenómeno muy interesante porque he visto que muchas personas en Latinoamérica que niegan el derecho a la vivienda lo hacen calcando argumentos de discusiones de España. En general, la derecha latinoamericana tiende a calcarle muchos de sus argumentos y estrategias a la derecha española, a pesar de que, pues, si bien pueden haber similitudes, hay contextos que son muy diferentes. Y uno de esos es el tema del derecho a la vivienda. Lo que ocurre, en pocas palabras, es que en España
el régimen constitucional no trata por igual a todos los derechos. Es decir, está todo el catálogo de derechos en la Constitución española, pero luego la misma Constitución española te establece que no todos esos derechos van a tener el mismo grado de protección. Por ejemplo, no todos son exigibles vía judicial de manera directa en un juicio de amparo o de tutela, por ejemplo. Es decir, la Constitución española te dice de todos los derechos fundamentales, tú puedes presentar una demanda de amparo para exigir estos derechos, pero estos otros no. Y entre esos está el derecho a la vivienda. Como muchos otros derechos sociales, el derecho a la vivienda tiene un grado de protección constitucional diferenciado en España. Y esto ha llevado a que algunas personas en España aseguren que la vivienda no es realmente un derecho fundamental porque no tiene esa capacidad de ser exigido de manera directa por este régimen diferenciado que da la Constitución española. No me quiero adentrar mucho en eso porque también incluso para el contexto español no es verdad que la vivienda no sea un derecho fundamental y hay muchos argumentos para eso. Pero acá en particular lo que quiero retomar es que esa discusión española se da por el contexto constitucional español, que es muy distinto a las constituciones latinoamericanas. En las constituciones latinoamericanas no hay un escalafón de derechos fundamentales. Todos los derechos fundamentales son exigibles por sí mismos. Es decir, en las constituciones latinoamericanas no hay eso de que el catálogo de derechos se divide a su vez en grados de exigencia o de obligatoriedad de los derechos. Entonces, si un mexicano o un argentino o un colombiano calca los argumentos que utiliza la derecha en España para negar el derecho a la vivienda, sencillamente están utilizando argumentos que no tienen relación con su contexto constitucional. Y además, insisto, que son argumentos que de por sí son cuestionables. Ahora, ¿por qué decir que la vivienda sí es un derecho? Desde un punto de vista ético y político, porque sencillamente es un reconocimiento de una necesidad humana que es irrenunciable. La necesidad de tener un espacio donde habitar, donde descansar, donde tener tu intimidad, donde tener la protección familiar o individual que necesitas para sobrevivir. Es decir, no es un capricho, no es una propuesta de vanguardia, no es una novedad, sino que es el reconocimiento de una necesidad tan intrínseca en el ser humano que incluso se relaciona con necesidades fisiológicas, con necesidades de salud y en general de subsistencia. Hablando desde el positivismo jurídico, es un derecho sencillamente porque está reconocido como tal en la Constitución mexicana, así como en muchas de las constituciones latinoamericanas, además de que está reconocido como derecho humano en distintos tratados internacionales que han sido firmados y ratificados por países latinoamericanos. Pero también es un derecho desde el punto de vista del realismo jurídico, que es la corriente hacia la que yo más me inclino jurídicamente. Es un derecho porque sencillamente en la práctica tú puedes exigirlo ante un tribunal. No quiere decir que siempre vas a ganar o que el sistema funciona o que el poder judicial funciona. Por supuesto que no. De hecho, gran parte de los reproches al sistema jurídico y en particular al sistema de justicia es que muchas veces las personas que tenían razones, argumentos y pruebas para exigir que se le garantice un derecho no es escuchada por los tribunales. Es decir, no estoy diciendo que el sistema de justicia funcione de maravilla y que todo se soluciona con juicios, sino simplemente que potencialmente tú puedes plantearlo en una demanda y además sí hay casos donde se ha ganado una demanda exigiendo el derecho a la vivienda. El solo hecho que hayan casos donde hay personas que exigían su derecho a la vivienda y ganaron es prueba de que materialmente sí es un derecho porque es exigible. Insisto, no confundir esto con la discusión sobre el grado de eficacia que tiene ese derecho. Personalmente he acompañado varios casos en los cuales se exigía la protección del derecho a la vivienda. Muchos no se ganaron en gran medida porque el sistema no funciona como debería, pero muchos otros casos sí se ganaron. Entonces tenemos argumentos éticos y políticos para decir que la vivienda sí tiene que ser reconocida como un derecho, en tanto que es una necesidad intrínseca e irrenunciable de los seres humanos. Pero además también el mismo sistema jurídico reconoce que la vivienda es un derecho a nivel constitucional y en tratados internacionales. Y en la práctica las personas sí pueden exigir el derecho a la vivienda en tribunales. Entonces, ¿de dónde se sostendría la afirmación de que la vivienda no es un derecho? Si no es un derecho, ¿cómo es que sí se ha ganado en varios casos? Pero entonces, ¿por qué hay personas que niegan que la vivienda sea un derecho y cuáles son sus argumentos? Uno de los argumentos más comunes entre los negacionistas de la vivienda es que la vivienda tiene un costo.
Por eso cuando escuchan hablar del derecho a la vivienda, muchas veces reaccionan con la retórica de ¿y eso quién lo va a pagar? ¿De dónde va a salir el dinero? Tú no puedes disponer del patrimonio de otras personas para que te paguen tus necesidades o te paguen tu vivienda. Entre argumentos similares que demuestran muchos errores. Primero que nada porque están confundiendo el derecho a la vivienda con el derecho a la propiedad, que no es lo mismo. El derecho a la vivienda es el derecho a tener un espacio en el cual habitar en distintas modalidades de tenencia. Una persona que renta un lugar está ejerciendo su derecho a la vivienda en ese lugar. No es propietaria, no se va a quedar con el lugar, no va a ser la propietaria del lugar, pero tiene derecho al uso por un acuerdo hecho entre las partes. Es un acuerdo entre privados, sí, pero que surge precisamente de una necesidad humana. De la misma manera que los restaurantes y las tiendas de comida surgen de la necesidad de alimentarnos. Nadie está diciendo que los supermercados sean gratis o que los restaurantes sean gratis, pero sí que tienen que cumplir con ciertas obligaciones, características y condiciones para garantizar la calidad de los alimentos, garantizar nuestra salud, evitar aumentos injustificados de precio o dinámicas abusivas con los consumidores, entre cosas similares. O sea, si se dan cuenta, esto no es nuevo, lo podemos aplicar a muchos derechos y normalmente en el día a día lo aplicamos a varios derechos, pero por alguna razón hay alarmismo cuando pasamos esas dinámicas al derecho a la vivienda. O por ejemplo también el derecho a la vivienda abarca cosas, por ejemplo los refugios temporales para mujeres. Porque si bien no es vivienda definitiva, sí es vivienda temporal porque evita que las mujeres pasen una situación de calle cuando tienen que huir de sus hogares. Pero además porque en varios países hay distintas políticas de vivienda, como por ejemplo vivienda de arrendamiento público o créditos públicos accesibles para trabajadores, entre otras medidas que lo que buscan es hacer la vivienda más accesible para aquellas personas que no pueden adquirirla en el mercado convencional, digamos. O por ejemplo, el derecho a la vivienda también incluye la no discriminación. Por ejemplo, en Estados Unidos está la Fair Housing Act, que es, digamos, una ley que evita la discriminación en la compra y renta de vivienda. Esa ley en sí misma es una medida para garantizar el derecho a la vivienda, porque evita situaciones de discriminación tanto en la compraventa como en la renta. Entonces fíjense cómo ni siquiera todas las medidas son gastar mucho dinero. Pero bueno, el punto es que muchos de esos comentarios parten de confundir el derecho a la vivienda con el derecho a la propiedad, porque piensan que cuando hablamos del derecho a la vivienda significa que a todo mundo nos paguen una casa gratis. Cosa que, perdón, yo no estaría en contra si existiese esa posibilidad. Como por qué me opondría a que todas las personas tengan un techo y no estén en situación de calle. Pero bueno, no hay condiciones financieras institucionales para hacer eso. No importa, hay muchas otras medidas que no implican regalar casas gratis a todo mundo. Pero además lo dicen como si la vivienda fuera el único derecho que genera un gasto público importante. Para que exista el derecho a la propiedad se necesita un gasto público muy importante. El derecho a la propiedad cuesta porque hay que pagar catastros, registros públicos de propiedad, archivos notariales, a la policía, a todo el sistema de justicia para proteger la propiedad, entre muchos otros elementos de una gran institucionalidad que necesitamos para que exista el derecho a la propiedad. Esto quiere decir que las personas que no tienen propiedad, con sus impuestos, le pagan el derecho a la propiedad a las personas que sí tienen una. Una persona que es propietaria de su casa necesita de todo ese andamiaje institucional para que pueda garantizársele su derecho a la propiedad. Y todo ese andamiaje se paga con los impuestos de todas las personas, incluyendo las personas que no tienen una vivienda en propiedad. Pero además porque las viviendas no están en el aire. Si una vivienda tiene luz, tiene agua, tiene gas, tiene todos los servicios básicos y en la calle de enfrente tiene luz, está pavimentado y hay todos los servicios, es porque eso se paga con impuestos. De hecho, la famosa plusvalía de las propiedades inmobiliarias es gracias a la inversión pública. Porque si no se pavimenta, no hay alumbrado público, no hay servicios de basura, no se le da mantenimiento a los servicios de agua y drenaje, no se le da mantenimiento a los parques de la zona, no puede haber plusvalía. Y sí, todos los derechos cuestan, hasta el derecho a la propiedad nos cuesta a todos. Lo curioso es que utilizan todos esos argumentos para decir que la vivienda no puede ser un derecho, pero no aplican los mismos estándares para el derecho a la propiedad. Y hay una falacia similar que utilizan, que es la siguiente: que algo sea un derecho implica que te lo tienen que dar gratis y por lo tanto la vivienda no puede ser un derecho. Esto es un absurdo desde el punto de vista histórico, constitucional, filosófico, lo que ustedes quieran. En ningún momento de la historia, en las discusiones filosóficas, políticas, jurídicas, éticas o de lo que ustedes quieran,
ha habido un consenso de que un derecho fundamental es aquello que puedes tener gratis. Se ha hablado de las necesidades, se ha hablado de la dignidad humana, se ha hablado de los derechos naturales intrínsecos al ser humano, pero nunca de la gratuidad como un elemento que determina que algo sea un derecho. Por el contrario, y como ya vimos, los derechos cuestan. Reconocemos que algo es un derecho partiendo del supuesto que nos va a costar. Pero que a pesar de eso, como reconocemos que es una necesidad imperante en los seres humanos, decidimos que entre todas y todos se va a financiar para garantizar que el costo no sea un obstáculo para una persona, incluso para abaratar costos. Muchas veces reconocer que algo es un derecho permite que nos salga mucho más accesible a todas y todos de lo que nos saldría si fuese un asunto meramente personal, frente al cual cada quien tendría que ver desde su individualidad cómo resolverlo. De hecho, no tendría sentido decir que solo puede ser un derecho fundamental aquellas cosas que no tienen costo, porque entonces, ¿para qué las hacemos derecho? Y por último, uno de mis favoritos, por ser de los más chistosos por absurdo. La vivienda no puede ser un derecho porque no puedes hacer un derecho humano negando otros derechos humanos como la propiedad. No sé de dónde sacan eso, porque la existencia del derecho a la vivienda no implica una negación del derecho a la propiedad. El derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad pueden chocar en algunos casos, sí, pero no siempre. De hecho, no todos los casos sobre derecho a la vivienda son por un choque entre la vivienda y la propiedad. Y acá lo que tenemos que entender es que los derechos fundamentales, todos, están en constante colisión unos con otros. No es una convivencia pacífica entre derechos, sino que constantemente es un caos. Pensemos, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la intimidad. Todos los días hay un choque entre el derecho a la intimidad y el derecho a la libertad de expresión cuando, por ejemplo, se ejerce el periodismo. De alguna manera, el periodismo siempre expone a las personas en un grado que no es convencional o que no es el esperado de una persona en su día a día, porque implica estar anunciando lo que una persona hizo o no hizo o alguna situación que tiene que ver con la vida de otras personas. Sin embargo, lo que hacemos es una ponderación entre el derecho a la intimidad y el derecho a la libertad de expresión, y llegamos por eso a conclusiones como, por ejemplo, que no es el mismo rango de protección que tiene la intimidad de una persona que es funcionaria pública a la de una persona común y corriente. Porque al ejercer una función pública y recibir dinero del erario público, y además de que sus decisiones tienen repercusiones en la sociedad, el rango de tolerancia que deben tener frente a la libertad de expresión es mucho mayor. No solo es normal que los derechos estén en constante colisión, sino que a partir de esas colisiones vamos estableciendo parámetros sobre cómo tienen que convivir los derechos. Todos los días hay esta colisión entre derechos y eso no implica que un derecho esté impidiendo la existencia de otro derecho. Pero además, insisto, la existencia del derecho a la vivienda en sí misma no va en contra del derecho a la propiedad. Porque, insisto, en muchos casos donde hay una afectación al derecho a la vivienda, no necesariamente es por un choque con el derecho a la propiedad. Por ejemplo, cuando se discrimina a alguien para poder participar en un programa de subsidios para la construcción de vivienda, eso no tiene nada que ver con el derecho a la propiedad, sino que sería un conflicto entre la persona que quiere acceder al programa y el Estado que está otorgando esa política pública. O por ejemplo, hace unos años acompañé un caso en contra del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, que es el instituto encargado de hacer todas las encuestas, censos y en general la información estadística oficial en México. Pero resulta que históricamente el INEGI no incluía en el censo a las personas en asentamientos precarios. Entonces no había información sobre cuánta gente vive en esos asentamientos, en qué condiciones viven, qué tipo de servicios carecen o no, entre muchos otros datos que son indispensables para poder hacer política pública a favor de las personas en asentamientos precarios. Como no había esta información, esa ausencia estadística era en sí misma una afectación al derecho a la vivienda y una organización presentó una demanda en contra del INEGI por esta omisión. Acá no hay ningún conflicto con el derecho a la propiedad y era un caso sobre derecho a la vivienda. Decir que la existencia del derecho a la vivienda en sí misma afecta o pone en riesgo el derecho a la propiedad es como decir que el derecho a la libertad de expresión por sí mismo afecta la existencia del derecho a la intimidad. Y muchas veces estos discursos negacionistas del derecho a la vivienda tienen como base la teoría política de los mal llamados anarcocapitalistas o libertarios, que realmente son propietaristas o liberales radicales. Estos que plantean que los únicos derechos naturales son el derecho a la propiedad, a la vida y a la libertad.
que además parten de una perspectiva justnaturalista, y eso en este perfil no nos gusta mucho. El justnaturalismo tiene muchos problemas de origen que, si quieren, los discutimos en otro video. Desde distintos puntos de vista, no hay razón para justificar que la vivienda no es un derecho o que no debiera ser reconocido como un derecho. Y el problema es que muchos de estos discursos negacionistas del derecho a la vivienda parten de un total desconocimiento sobre cómo funcionan los derechos, qué es un derecho y, lo más importante, parten de una conclusión a la que quieren llegar y buscan construir toda una narrativa que sí o sí tenga que llegar a esa conclusión. Y por eso suelen tener muchos argumentos contradictorios o se basan en repetir afirmaciones categóricas sin sustento o en calcar argumentos que se utilizan en discusiones como la de España. Guste o no, la vivienda es un derecho desde un punto de vista ético, filosófico, político, jurídico. Hay toda una discusión sobre cómo garantizar el derecho a la vivienda, qué debe implicar el derecho a la vivienda, sus alcances, cuáles son los mejores mecanismos, prácticas, políticas para garantizar el derecho a la vivienda. Por supuesto, discusiones sobre choques de derechos, que eso es natural e inevitable en todo derecho humano fundamental o constitucional, pero la vivienda es un derecho y toda esta discusión negacionista tiene como objetivo retrasar todas las discusiones necesarias y urgentes sobre cómo garantizarlo y sobre cómo hacer frente a los problemas y retos que tenemos a nivel mundial para garantizar el derecho a la vivienda. Porque, como ya dije en otras ocasiones, para mí negar el derecho a la vivienda implica negar a otras personas su categoría de humano. Porque implícitamente o explícitamente, intencional o inintencionadamente, implica afirmar que hay personas que de alguna manera merecen estar en una situación de calle. Por favor, compartan este video si les gustó, denle like, platíquenle a varias personas de este canal para que sigamos creciendo esta bonita comunidad. Cuéntenme sobre qué otros temas quieren que hable en otros videos. Y como siempre, no se queden con lo que yo digo en este video, busquen información sobre el tema para generarse su propia opinión.